El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar, queridos hermanos, en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, que vale la pena leer este libro sagrado, cuyo autor es San Lucas, porque nos dice mucho sobre la identidad cristiana, la identidad de la Iglesia, lo que debe ser la Iglesia, lo que debe buscar la Iglesia, estos días que se entrevista a todo el mundo, ¿no? Sobre esto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Los principios ya están en el texto sagrado, en la palabra de Dios. Dios no lo ha dejado, digamos así, al arbitrio de lo que vayan a pensar la gente, sino que Él se ha expresado. Justamente Cristo, al fundar la Iglesia, como todo fundador con un mínimo de inteligencia, pues deja cuáles son las pautas, ¿no? Entonces todo animo a que leamos todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí lo que hemos leído hoy es del capítulo 4 y viene de un hecho milagroso que ocurre y que los enemigos, digamos, en este caso el Sanedrín y los mismos que eran los enemigos de Jesús, no lo pueden negar, ¿no? Parece que fue un hecho, una curación de una persona que no lo pueden negar y ni siquiera intentan negarlo. Entonces, claro, se les presenta este problema que Pedro habla a todos. Esto es lo que leímos en el día de ayer. Habla a todos diciendo lo siguiente: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este hombre aquí sano. Entonces, encima el discurso ese de Pedro y la gente que ha escuchado esto, entonces resuena estas palabras son palabras, digamos, que resuenan a lo largo de toda la historia, ¿no? No es ese momento concreto, sino que en toda la historia resuena esto que hemos leído hoy. Dice: les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar.
¿qué vamos a hacer con esta gente? Es muy fuerte esa, porque es lo que se han preguntado siempre o lo que se han planteado los enemigos de la iglesia. Dice, ¿qué vamos a hacer con esta iglesia? Porque vemos que vemos milagros, vemos distintos milagros, gente que se convierte, gente ¿qué vamos a hacer con esto, no? Y ellos mismos dicen, es evidente que ha sido un milagro. Esto ya nos plantea algo, ¿no?, de la parte de los enemigos de Cristo. Y por otro lado, la misión de Pedro y de los discípulos, ¿no?, la misión de la iglesia, de la jerarquía, podemos decir aquí, donde pues se les prohíbe, el Sanedrín dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces les prohibimos que hablen de Jesús. Pueden hablar de todas las cosas, ¿no? De todas las otras cosas sí, pero de este Jesús resucitado que no hablen, ¿no? Y entonces dice que Pedro y Juan replicaron, ¿puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Es decir, Pedro se los deja muy claro de que no le van a obedecer. Juzgadlo vosotros. Ellos saben muy bien, ¿no?, de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído, ¿no? Entonces esto, Juan y Pedro expresan aquello que Cristo quería, porque ya si no lo expresan ellos, pues ¿quién?, ¿no? Entonces allí está mucho de los principios, ¿no?, que nos ayudan a discernir cuando pensamos sobre la iglesia. Bueno, brevemente, Marcos, capítulo 16. Recordemos que Marcos es el primer evangelio y por tanto Marcos tiene pocos datos, podemos decir. Tiene los datos esenciales. Después los otros evangelistas, como Lucas, van a empezar a investigar, van a tener más datos, van a agregar más datos, ¿no?, porque van a conocer más. Pero el primer evangelio, que es el primero que aparece, pues es el de Marcos. Y en Marcos ya está todo. Está muy interesante porque Jesús se le aparece a la mujer pecadora, aquella a la que mucho se le había perdonado, pero como dijo Jesús, también mucho había amado, pues a ella se le aparece el resucitado, ¿no? Es como para pensarlo. Después está simbolizada toda la humanidad, porque dice, bueno, es que en aquel tiempo la cultura era así y era obvio que a ella por ser mujer no le creyeran. Y Marcos desmonta esto, porque dice, sí, está bien, había influencia de la cultura, pero dice que cuando ella fue no le creyeron. Pero dice Marcos, después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Entonces está, ni a las mujeres ni a los hombres, a ninguno le creían. Es decir, lo difícil fue creer ese hecho de la resurrección. Era tan inmenso lo que había ocurrido que termina el Evangelio, dice, por último, Jesús se apareció a los 11 y empezó a recriminarles. Le ha dicho, bueno, mira, ya te he mandado esto, aquello, y no habéis creído. Dice, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto. Entonces aquí ya nos está diciendo Jesús, vosotros tenéis que creer a los que lo vieron, es decir, a los discípulos, a esta primitiva iglesia, y que va a ser por testimonio. No tenéis que creer porque yo me aparezca o porque venga un ángel, no, tenéis que creer a aquellos que me vieron, un poco para no recibir ese
esto que les echa en cara Jesús, ¿no? Y para completar la misión del resucitado, Marcos pone al final el envío. Por eso en este Evangelio de Marcos, justamente hoy, en el sábado de la octava de Pascua, está resumido todo, ¿no? Está desde la primera aparición hasta la última, y la misión que da a los cristianos: ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. Entonces, es precioso que Marcos no es un evangelio, digamos, al que le falta cosas, sino al contrario, el evangelio donde está pues sintetizado todo el mensaje de los hechos y obras de Jesús. Pues pidámosle a nuestra Madre Santísima en estos días que nos dé una fe semejante a la que ella tenía en su Hijo resucitado.